Muy buenas tardes, tenga usted mi hermano que me está viendo en esta tarde. Doy gracias a Dios por su vida y espero que usted se encuentre bien en esos tiempos difíciles, en estos tiempos cambiantes. Mi hermano, damos a Dios por nuestras vidas y vamos a estar viendo ahora un pasaje más de la Escritura. Pido y ruego por nuestra iglesia, la iglesia Vida Nueva Neza, y pedimos por todos cada uno de los congregantes para que Dios los guarde en todo tiempo y en todo momento. En esta tarde vamos a estar viendo un pasaje de la palabra de Dios y el título de esta predicación se titula Una falsa seguridad y un gran intercesor. Una falsa seguridad y un gran intercesor. Y quiero que me acompañe usted a la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, del versículo 31 al 34, y de ahí estaremos saltando al versículo 54 al versículo 62. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, y se sentaron alrededor, y Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ese es el título ese es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta tarde. El título es Una falsa seguridad y un gran intercesor. Primeramente, en esa historia podemos darnos cuenta, hermano, que antes de la negación del apóstol Pedro, el Señor le había advertido que algo iba a ocurrir. Sin embargo, Pedro hizo caso omiso de la advertencia. Él estaba confiado en sus propias fuerzas. Y hoy en día nos podemos dar cuenta que este problema es muy común en el pueblo de Dios. Jesús está hablando y muchos cierran sus oídos para no escuchar. Porque generalmente la autosuficiencia del hombre es así. Hace sentir a la persona confiada en sí mismo en un estado donde todo está bien aparentemente. El orgullo de Pedro era un obstáculo para el propósito de Dios. El antiguo pescador era impulsivo, sábelo todo. Y Dios utiliza una filosa herramienta, por nombrarlo, decir así, para humillarlo, para quebrantarlo. Pedro incumplió su promesa de morir por el Señor cuando lo negó 3 veces antes de que ese gallo cantara. Esta humillación final, presenciada por un grupo de extraños, hizo trizas la seguridad que Pedro tenía en sí mismo. Fue un hecho doloroso, pero necesario, ya que su orgullo había distorsionado la visión de la misión de Cristo. Vemos cómo Satanás siempre está trabajando. Un poco antes lo habíamos visto trabajar en la vida de Judas, que vendió al Señor.
y ahora lo vemos en actividad en la vida de Pedro. Al parecer son sucesos seguidos. Parece que Satanás está desesperado en deshacerse de Jesús, pero también desesperado en deshacerse de Pedro y de sus discípulos. Y en ese estudio vamos a centrarnos en 6 cosas principales. Número 1, la soberanía de Dios en la vida de sus hijos. Número 2, la advertencia de Jesús a Pedro acerca de un ataque. Número 3, el rol de Jesús en el ataque. Número 4, la actitud de Pedro ante la advertencia. Número 5, la caída de Pedro. Y número 6, el propósito de la caída de Pedro. Yo le pregunto, ¿usted alguna vez ha sido zarandeado por el Señor? Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos y rogamos, Señor, en esta tarde, que dirijas mi pensamiento, mi corazón, que hables al pueblo a través del Espíritu Santo. No permitas que en mi razonamiento, en mi pensamiento, en mi sabiduría, Señor, yo pueda dar ese tema, sino que yo dependa de lo que tú tienes y quieres para tu pueblo, para mí. Espíritu Santo, toma este lugar y toca y haz sensible los corazones de aquellos que nos están escuchando, para que, Padre, todo aquello que nos sirve en ellos, todo aquello que estorbe en ellos, sea echado fuera de sus vidas y solamente tú seas, Señor, de sus corazones y de sus vidas. Toma ese tiempo en tus manos, te lo pido y ruego de grande manera, en el nombre que es sobre todo un nombre, de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como punto número 1 vamos a estar viendo la soberanía de Dios en la vida de sus hijos. Capítulo 2, Lucas, capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás ha pedido permiso ¿a quién? ¿A quién, hermanos? Y quiero darte unos ejemplos para que veas cómo se mueve Satanás. Podemos ver a Satanás en otros pasajes yendo hacia Dios, demandando la vida de Job. Dios le concede la petición, pero dentro de la concesión, Dios le pone una restricción. ¿A quién? A Satanás. Le dice: ponga en tus manos sus bienes, pero no pongas tus manos sobre él. Nuevamente vuelve Satanás y le pide sus huesos y su carne, y Dios le dice: está bien, pero guarda su vida. Satanás pidiéndole permiso a Dios. En otro pasaje, en el libro de Zacarías, la visión de Zacarías, donde él ve a Josué que va a la presencia de Dios, y también Satanás llega a la presencia de Dios, y Satanás quiere y le pide a Dios que condene a Josué por sus pecados. Pero en esta ocasión vemos a Dios que le niega el permiso, y en vez de condenar a Josué, dice la palabra de Dios que lo limpia y lo viste. Y en 2 de Corintios capítulo 12 vemos a Pablo que también fue atacado por Satanás. Y Pablo le rogó tres veces que quitara al Señor ese aguijón. Y el Señor le dijo: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu angustia, en tu aflicción, en tu tribulación. Eso es lo que dice la palabra. Escucha esto, hermano. A Satanás no le interesa atacar al inconverso. ¿Y sabes por qué no le interesa atacar al inconverso? Porque él ya es de su posesión. No le interesa atacar a una persona que no cree en Dios, porque esa persona es esclavo de Satanás. Esa persona hace lo que Satanás quiere. ¿Por qué? Porque esa persona está completamente apartada de tener una relación y una dependencia de Dios. Pero a los que son hijos de Dios, Satanás los puede atacar. Escúchame bien, Satanás los puede atacar. Pero Satanás nunca va a atacar a un hijo de Dios sin antes haberle pedido permiso al mismo Dios. Porque Satanás no tiene autoridad sobre nuestra vida. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. Solamente es Dios. Y para que Satanás haga algo, tiene que pedirle permiso a Dios. ¿Qué aplicación tiene esto? ¿Cuál es el ánimo, el consuelo que nos debe dar esto?
que a nosotros como hijos de Dios, lo que nos suceda en nuestras vidas ha sido predestinado y controlado por Dios. Y si Dios lo permitió, es que Dios tiene un propósito en eso, hermano. Ojo, nunca diga usted que es atacado por Satanás y que Dios no está en ese asunto. Porque Satanás va a atacar, para atacar su vida, primero tiene que pedirle permiso a Dios. Y si Dios le da permiso es con un propósito o por una razón. Esa es la soberanía de Dios. Punto número 2. La advertencia de Jesús a Pedro acerca de un ataque. Él le dice, he aquí os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás ha ido a la presencia de Dios y le pide permiso para zarandear a Pedro como a trigo. Y los agricultores saben qué es esto. Es un proceso verdaderamente violento. Golpean el trigo fuerte como con unos mazos y después lo sacuden fuertemente para separarlo de la paja, de la cubierta del grano. La limpian, quitan todo lo que nos sirve del grano. Y Jesús le está diciendo a Pedro, Satanás va a sacudir tu vida como el agricultor sacude el trigo. Y esta advertencia, hermano, también es para usted y también es para mí. Satanás va a sacudir su vida y mi vida como el agricultor zarandea el trigo. ¿Y cuál es el objetivo del ataque de Satanás? Es hacer que usted se aleje de esa fe, de esa confianza en Dios. Esa era la intención de Satanás con Pedro. Hacer que Pedro por completo se aleje de Jesús. Y ese es el plan que tiene Satanás para la vida de muchos de nosotros. Que nos alejemos de Dios. Muchos de nosotros hemos caído en ese juego sucio, vil de Satanás y estamos alejados de la presencia de Dios. Muchos. Yo no sé cómo esté usted ahorita, pero usted analícelo, reflexiónelo. Vamos a ver el punto número 3, el rol de Jesús en el ataque. ¿Qué es lo que hace Jesús en el ataque? En medio de ese ataque. ¿Qué es lo que hace Jesús en medio del ataque que usted tiene y que yo tengo? Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Aquí vemos el rol de Jesús en todo esto. Vemos a Jesús como el agente entre Dios, el Padre y el hombre. Aquí vemos a Jesús actuando como el intercesor entre Dios y los hombres. La palabra de Dios dice que Jesús es el sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Intercedía entre Dios y los hombres. Y una de las funciones de Jesús como sumo sacerdote es que Él está intercediendo por sus hijos. Está intercediendo por sus hijos. Romanos 8:34 dice así. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y fíjate lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 19 en adelante, no lo va a leer todo, versículo 9 en adelante, Juan capítulo 17, versículo 9 en adelante, dice, yo ruego por ellos, aquí está hablando Jesús, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Ah, caray, ¿cómo es eso? Sino por los que me diste. Dios solamente ruega por los suyos, por los que son sus hijos. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y dice así el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Jesús intercediendo, Jesús vemos que está orando, intercediendo por los hijos de Dios. ¿Cuál es el trabajo y el objetivo de esta intercesión de Jesús? El trabajo es que Jesús está clamando día y noche, rogando por ti. ¿Y cuál es el objetivo de esa rogativa del Señor? Para que tu fe no falte.
el Señor rogando por ti para que tu fe no falte. Cuando Jesús intercede por los suyos, hay efectividad en su oración, hermano. ¿Qué es esto? Una vez que usted es lavado con la sangre de Jesús y adoptado en la familia de Dios, usted perseverará para siempre. Pero la perseverancia de los santos no depende de nosotros. La perseverancia de los santos única y exclusivamente le pertenece o proviene de la intercesión de nuestro Señor Jesús. Si usted hasta ahorita se ha mantenido como un buen cristiano, no es porque usted sea muy bueno, sino porque Jesús siempre está intercediendo. Él es el que va a preservar su fe hasta el último, mi hermano. Eso es lo que hace Dios, intercediendo. ¿Cuál es el rol de Jesús en el ataque? Intercediendo para que la fe no falte. ¿Cuál es el rol de Jesús en el ataque? Cuando usted está pasando prueba, lucha, aflicción, pérdida. Él no dice que no vamos a pasar por eso, pero Él dice que Él está con nosotros y Él está intercediendo para que su fe no falte, para que su fe no falle. Número 4. La actitud de Pedro ante la advertencia. Él le dijo, fíjate lo que dice Pedro. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo. Y no solo a la cárcel, sino también, ¿a dónde? A la muerte. A la muerte. Y aquí es donde está el problema de Pedro. Pero también de nosotros. Que Jesús le está diciendo, ten cuidado porque Satanás va a sacudir tu vida. ¿Y cómo le responde Pedro? Yo nunca te voy a fallar. Yo estoy contigo. Yo voy a la cárcel, pero también muero por ti. Eso no va a suceder, Jesús. Y Jesús, Pedro, Satanás va a sacudir tu vida. Él podrá atacarme, pero yo nunca te fallaré. Nunca te fallaré. Y ese es uno de los problemas que también nosotros como cristianos tenemos. Que nosotros tenemos a veces una falsa seguridad. ¿Cuántas veces no estamos cantando, estamos orando y le estamos diciendo, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo? ¿Cuántas veces no lo ha hecho usted, hermano? Y reflexione y de verdad que le llegue a su corazón. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Y cuando viene la toma de decisiones, cuando el Señor no pide, sino que usted debe de hacer un sacrificio grande, fuerte, no lo hacemos. Nos demanda el Señor tiempo, un sacrificio en tiempo. Sacrificar quiere decir que va más allá de sus fuerzas. Un sacrificio en tiempo y usted dice no puedo. Un sacrificio en finanzas y usted dice no tengo. Un sacrificio en esfuerzo y usted dice estoy cansado. ¿Cuántas veces no le dice, Señor, aquí está mi vida, te la entrego? Y cuando viene la decisión, usted no le entrega nada, hermano. Pero nada, no le entregamos nada. Porque tenemos una falsa seguridad, hermano. Nosotros, a veces, te voy a poner un ejemplo. El diezmo. Nosotros no le nombramos diezmo, decimos ofrenda. La ofrenda. Yo les he dicho que tenemos que guardar nuestra ofrenda. ¿Y qué hacemos? Pastor, es que tú no sabes, pastor. De verdad tú estás fuera de este contexto, pastor. Porque tú no sabes que no hay finanzas, no hay trabajo, no hay dinero. De dura manera apenas podemos ir comer, comprarle medicamento, comprarle medicina. Pero eso es lo que Satanás pone en tu mente y en tu corazón. Porque la palabra de Dios dice, de lo recibido de tu mano te damos. Si usted dice, apenas tengo para comprar un plato de frijoles, bueno, pues de ese apenas tengo, extraiga usted un poquito para guardarlo para el Señor.
para ser fiel al Señor. Porque de esa manera estamos nosotros confiando, no en lo que tengo, no en lo que voy a hacer, sino estoy confiando en que Dios va a suplir con lo que tengo mi necesidad. Eso es confiar en Dios y no confiar en lo que tengo. Porque si confío en lo que tengo, mira, me aparto luego porque digo, no tengo. No tengo. Y esa es una realidad. Muchos de nosotros no tenemos trabajo. Muchos de nosotros no tenemos dinero, entradas. Pero Dios no nos ha dejado sin comer. Esa es la promesa de Dios. Entonces, si usted aparta poquito de lo poquito que usted tiene, usted está haciendo verdaderamente lo que Dios quiere que usted haga. Que es dependiendo de que lo que usted tiene, lo poquito que le quedó, Jesús va a suplir su necesidad. Eso es depender de Dios y no depender de lo que tengo, de lo que veo, de lo que creo, de lo que razono. Eso es lo que le pasó a Pedro, su arrogancia, su falsa seguridad, hermano. ¿Cuántas veces no te dice, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, haz con ella lo que quieras? Mi tiempo, mi esfuerzo, mi economía. Y cuando vienen las pruebas y cuando viene la toma de decisiones, mira, estamos como Pedro, nos hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque verdaderamente no hemos aprendido a depender de Dios. Versículo 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cuál es el problema de Pedro? Lo que te he dicho ahorita. ¿Cuál era su problema? Poseía una seguridad y una fortaleza falsa. El problema de Pedro era su fortaleza y su seguridad superficial falsa. El problema de Pedro era su arrogancia, porque Pedro tenía una fortaleza y un problema de una seguridad falsa. Un concepto falso de sí mismo. Pedro pensaba que lo que sabía y razonaba era suficiente. Pedro pensaba que por andar con Jesús no necesitaba depender de él. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, hermano. Pensamos que somos cristianos, pero al ser cristianos hacemos lo que queremos, lo que pensamos, lo que razonamos y no lo que Dios demanda de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque pensamos que podemos depender de nosotros mismos. Y eso es lo que pensaba Pedro. Yo no te voy a fallar. ¿Cómo crees? Yo me conozco. Yo sé que contigo hasta la muerte. Yo me conozco. Eso es el problema de Pedro. Pedro ignoró la advertencia de Jesús. Como muchos de nosotros lo hacemos hoy en día, ignoramos la advertencia de Jesús. Satanás queriendo alejarlo de Dios y nosotros cayendo en una sutil trampa. En una sutil trampa. ¿Con qué facilidad Satanás pone en tu mente, en tu corazón, en tu razonamiento, en tu conocimiento y te dice, ¿sabes qué? Tú puedes confiar en Dios sin necesidad de congregarte, sin necesidad de convivir con tus hermanos, sin necesidad de que nadie te diga nada. Tú eres bueno, tú sabes, y sutilmente lo que está haciendo Satanás, sutilmente es apartarte del propósito de Dios, apartarte de Dios. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 5:8, después de que Pedro entendió y comprendió todo esto. Dice Primera de Pedro 5:8, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? A nosotros que dependemos de lo que sabemos, de nuestras propias fuerzas. Y hoy Jesús te dice a ti y me dice a mí, ten cuidado, como se lo dijo a Pedro. Vamos a ver la caída de Pedro. Quinto punto, la caída de Pedro. Versículo 54 al 62. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía, ¿cómo? De lejos. Pues ¿dónde está lo que habías dicho, Pedro? Versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor
Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también ese estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no te conozco. Un poco después, viendo el otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente tú también, estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró ¿cómo? Amargamente. ¿Cómo fue el ataque de Satanás a Pedro? Fue muy sutil. Y a veces así es el ataque de Satanás hacia nosotros. A veces son ataques fuertes, pero a veces son ataques sutiles, hermano. Tú no creas lo que te digan. Tú eres mejor. Tú solo puedes. Tú eres suficiente. Ese pastorcito no sabe nada. Esa iglesia no es buena. ¿Y sabes qué? Muchos nos alejamos. Ese es el propósito de Satanás. Muchos nos alejamos. Satanás es un ser sumamente inteligente, entiéndelo. Su inteligencia y conocimiento en conducta humana es superior a cualquier viviente. Lo repito, su inteligencia y conocimiento en conducta humana es superior a cualquier ser viviente. ¿Qué significa esto? Él sabe el patrón, el accionar de la conducta humana. Él sabe lo que usted hace en secreto. Él sabe sus debilidades y cómo lo sabe él. ¿Por qué lo sabe él? Por cómo usted actúa. Porque él tira un dardo y usted cae. Y él dice, ok, por aquí me voy. Él sutilmente te ataca y tú caes y él te dice, por aquí me voy. ¿Qué hizo Satanás? Satanás atacó a Pedro. Por donde Pedro pensaba que era fuerte. No, yo Señor, mira, soy muy fuerte de carácter. Satanás atacó a Pedro. ¿Por dónde? Por donde Pedro pensó que nunca iba a caer. Satanás atacó a Pedro. Escúchame bien. Por el costado. ¿Qué es eso? Por el costado de una falsa seguridad. Jesús le dice a Pedro, Satanás va a sacudir tu vida. Yo nunca te voy a negar. Satanás va a sacudir tu vida. Yo siempre voy a estar contigo. Voy a ir a la cárcel si es necesario y a la muerte si es preciso. Pedro, Satanás va a atacar tu vida. Jesús, eso nunca va a suceder. Hermano, reflexione en esto que le estoy diciendo, porque muchos somos atacados. Muchos por eso también, hermano, nos alejamos, nos desanimamos. Satanás siempre sutilmente alejándonos del Señor. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro le negó y se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Pedro entendía que estaba con Jesús, pero su dependencia estaba en sí mismo y no en Jesús. Pedro andaba con Jesús, pero su dependencia era su conocimiento, su sabiduría, en sus propias fuerzas, y Dios tuvo que humillarlo. Hermano, de verdad, considere esto. Si no, un día, si usted es hijo de Dios, un día Dios lo va a humillar. Mire, hermano, usted puede haber sido comprado por la sangre de Cristo. Usted puede ser salvo, pero usted puede no depender de nuestro Señor Jesucristo. En los más mínimos detalles. Y esa es una realidad. Se levante usted y le agradece a Dios por este nuevo día que le dio. Sale usted y no pone su vida en manos de Dios. Se me hace tarde, me voy, se va peinando y vámonos. Y no le dice, Señor, guarda mi salida y mi regreso. Mi vida está en tus manos. Guárdame, Señor. Lo más mínimo tenemos que pedirle al Señor.
Tenemos que depender. Señor, tú sabes que mis finanzas no tengo ni para comer. Pero Señor, yo sé que tu palabra dice que tú vas a suplir nuestras necesidades. Y esa es mi fe y eso es lo que yo creo. Yo salgo a hacer lo que me corresponda, Señor, y voy a esperar en ti, porque en ti hay esperanza, pero sobre todo hay fidelidad de tu palabra. No es si tengo o no tengo. No es si soy o no soy. No es si creo o no creo. Es que debo depender de mi Señor. Debo depender de mi Señor. ¿Por qué? A diferencia de la vida de Judas, un poquito atrás, cuando Judas traiciona a Jesús, ¿qué es lo que sucede? Cuando Judas traiciona a Jesús, él termina ahorcándose. Él termina ahorcándose. Ahora, ¿qué pasa con Pedro? Pedro también negó a Jesús. Pero Pedro llora amargamente. Escúchame bien, ese dolor y esa aflicción lo acercan a Jesús. ¿Y por qué es que ese dolor y esa aflicción lo acercaron a Jesús? Cuando en la vida de Judas, esa aflicción y ese dolor lo llevó a ahorcarse a sí mismo. No entiendo, pastor. Yo te voy a decir por qué. Escucha esto. Y esto es algo que nos debe de traer consuelo a ti y a mí y a los que hemos creído. Porque Jesús, el sumo sacerdote, estaba intercediendo, rogando. ¿Para qué? ¿O por quién? Por Pedro. ¿Para qué? Para que su fe no fallara en esos momentos de prueba. Para que su fe no falle. Quizá tú estás pasando situaciones difíciles en cuanto a enfermedad, en cuanto a relaciones, en cuanto a pérdidas, en cuanto a economía. Pero el Señor está rogando para que tu fe no falte. No está diciendo que no vas a pasar por nada, pero está rogando para que tu fe, a través de esas pruebas, de esas tribulaciones, de esas luchas, de esas pérdidas, no falte y continúes. ¿Y sabes por qué? Esa es la perseverancia de los santos, que esto lo hace el Señor en ti a través del Espíritu Santo. Eso es lo que está haciendo Jesús. Escucha esto. Jesús está intercediendo para que su fe no falle. Podemos ver la intervención de Jesús en la vida de Judas y de Pedro. Y escucha bien esto. Pedro le pertenecía a Dios. Judas no le pertenecía a Dios. Esa fue la diferencia, hermano. Esa es la diferencia. El Señor intercediendo, rogando por sus hijos. ¿Por quiénes? Por sus hijos. Y esto debe de movernos a decir, gracias Dios, porque en la prueba, en la lucha, no me dejas solo. Tú estás intercediendo ante el Padre para que mi fe no falte. Aunque no vea yo con mis ojos, espiritualmente yo sé que tú estás supliendo y sé que tienes un propósito y sé que tú eres soberano y yo me sujeto a tu soberanía y yo hago tu propósito, porque mi dependencia no es de lo que yo veo, de lo que yo pienso, de lo que yo sé, de mi estatus, de mi poder. Mi dependencia viene de lo alto. Mi socorro viene de lo alto. Mi socorro viene de lo alto. Pedro, como usted y yo fallamos, mi hermano. Pero la intercesión de nuestro sumo sacerdote, de Jesús, nos mantiene y nos jala a la presencia de Dios. En lugar de alejarnos de la presencia de Dios, nos jala a la presencia de Dios. Satanás quiere hacer lo contrario. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y en esta tarde Dios te dice a través de su palabra, yo he rogado por ti para que tu fe no falte en medio de esas situaciones que usted está pasando, que lo afligen, que le duelen, que están causando gran problema en su vida. Dice el Señor, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No podemos ser dirigidos por seguridades falsas. Nosotros debemos de depender de Dios y no de nosotros, hermano. Eso es lo que estaba pasando con Pedro. Mira el propósito. Punto 6, el propósito de la caída de Pedro. En el versículo 32. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, le dice el Señor, fortalezcas a tus hermanos.
Jesús sabía lo que iba a pasar con él. Jesús sabía de la aflicción de Pedro. Y sabía que esa aflicción iba a producir en él arrepentimiento. Y Jesús sabía que después del arrepentimiento, Pedro regresaría a él. Y Jesús le dice, cuando regreses, tu experiencia va a ser utilizada para fortalecer a otros, a muchos que estén pasando esa situación. Y eso es lo que, hermano, usted y yo debemos también aprender de esto, que lo que nosotros pasamos nos ayude para animar, para consolar, para abrazar, para estar con aquel que está pasando situaciones en las cuales nosotros pasamos y el Señor estuvo con nosotros. Decirle, el Señor te va a sostener, veme a mí, aquí estoy yo. El Señor me sostuvo en momentos difíciles como los que tú estás pasando. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer que su fe no desfallezca, sino que su fe aumente en el Señor. Y mírame aquí estoy, a pesar de la prueba, de la pérdida, del dolor, del sufrimiento, de la aflicción. Aquí estoy porque el Señor me ha preservado hasta el día de hoy, orando y rogándome por mí para que mi fe no falle. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Pedro? Yo le permití a Satanás que sacudiera tu vida, para que después de eso tú fortalezcas a tus hermanos. Dios lo utilizó. Este propósito de Dios era utilizar a Satanás para humillar a Pedro, pero también lo utilizó para usar a Pedro. El error y dolor en la vida de Pedro lo cambió por completo. Lo cambió por completo, hermano. Y así es el Señor. Antes de la intervención de Cristo en la vida de Pedro, era un arrogante. Aunque estaba con él, pensaba que lo podía todo. Era terco y Dios lo humilla. Y cuando Dios lo humilla, a través de ese proceso de zarandearlo, Dios sacó lo sucio de él. Lo limpió y entonces Dios podría usar a Pedro. Hermano, cada que usted y yo pasamos una aflicción, una necesidad, fuerte o leve, Dios tiene el control de todo y Dios tiene un propósito en ello. Porque más adelante vemos en el libro de Hechos cómo Pedro es iniciador de la iglesia primitiva. Lo que Satanás intentó hacer con Pedro era separarlo de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor utilizó lo que Satanás hizo. ¿Para qué? Para limpiar a Pedro, para limpiarlo de una falsa seguridad en sí mismo, en sí mismo. Yo he estado diciendo en otros momentos que les he compartido, que nosotros debemos de ser humildes delante de la presencia de Dios. Yo les he dicho que tenemos que ir a rogar al Señor, a suplicar lo que tú quieras, por lo que tú gustes y mandes, pero que lo hagamos desnudando todo nuestro ser. El Señor nos conoce. A Él no lo podemos condicionar, a Él no le podemos decir, si tú me das esto, yo hago esto. O no lo podemos engañar. Desnúdate delante de Dios y dile, Señor, tú sabes que mis propósitos y mis razones son diferentes a las tuyas. Y yo lo sé, yo las tengo en mi corazón. Limpia mi corazón, cambia mi mente, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Es una buena oportunidad que el Señor nos da para entender que a veces actuamos en dependencia de lo que sabemos, de lo que conocemos, de lo que razonamos, en dependencia de nosotros mismos. Y vayamos al Señor y le pidamos perdón y decirle, Señor, verdaderamente tú estás intercediendo porque a través de tu palabra me doy cuenta de que yo no puedo depender de mí, sino de ti. Lo que Satanás está haciendo es trabajar sutilmente. Y con eso termino, hermano. Aún en las pruebas más difíciles. Escúchame bien, hermano. Aún en las pruebas más difíciles de nuestras vidas. Dios tiene plan. Dios tiene un plan con ellas, escúchalo. Y en medio de esa prueba dura, de ese dolor,
de esa aflicción, de esa pérdida que estás enfrentando hoy o que has enfrentado, déjame decirte una cosa. Confíe en las palabras que Jesús dijo. ¿Y cuáles son esas palabras? Escúcheme bien, hermano. Confíe en las palabras que Jesús dijo. Él dijo, en medio de ese dolor, en medio de la prueba, en medio de ese zarandeo, Jesús dijo, yo estoy rogando por ti para que tu fe no falte. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios, mi hermano. Cuando usted esté en medio de eso, el Señor está con usted. Y no solamente está con usted, Él dice, yo estoy rogando por ti para que tu fe no falte en mi propósito. Que Dios le bendiga, hermano. Nos vemos con prontitud. Gracias. Bendiciones.